Quiero agradecer a las hermanas de este monasterio de la Visitación por la invitación que me ha hecho de compartir con ustedes este tema. Un tema importante, como que a veces se nos olvida en nuestra vida cristiana. La penitencia cristiana como medio de reparación a los Sagrados Corazones de Jesús y María. ¿Y cómo comenzar? Bueno, mirando primero lo que es la penitencia, ¿no? La penitencia es una virtud por la cual reparamos nuestros pecados propios, pero también el pecado de los demás ante Dios. Además, aparte de eso, ofrecemos un sacrificio de alabanza al Señor y crecemos en el dominio de nuestro propio cuerpo. Somos personas, cuerpo y alma, y tienen que ir en completa armonía, pero a veces ocurren problemitas, ¿no? Porque el cuerpo nos hace la batalla. La penitencia sigue siendo necesaria, aun cuando el clima hedonista, materialista, consumista de la sociedad en que vivimos rechace cualquier penitencia. Y cuando incluso hemos convertido la penitencia en mero sentimiento interior, puro sentimiento, privado de actos concretos que expresen y refuercen la virtud interior. O sea, podemos sentir el de reparar, de hacer algo, ¿no? Pero a veces queda en lo exterior y no hay ese que salga desde el interior en cuanto a un cambio de vida. La penitencia doma al hombre viejo que en tantas veces resurge con fuerza en nosotros y hace crecer al hombre nuevo. Si lo ponemos en términos deportivos, ahora que viene el Mundial y ya pasaron las Olimpiadas, la penitencia es como la gimnasia del alma, donde el alma se ejercita. Es la ascesis interior, manifestada en varios elementos que confluyen: ayuno, oración, limosna, caridad, pequeños sacrificios, recogimiento, ausencia de diversiones exteriores, etc. Pero hoy podemos preguntarnos, surge una pregunta: ¿qué queda hoy de la penitencia en el espíritu de la Iglesia? Y hay que afirmar que sigue vigente la necesidad de la penitencia, no se puede eliminar. Las palabras de Cristo están ahí diciéndonos: si no hacéis penitencia, todos pereceréis. La necesidad de la conversión. Es necesario hacer penitencia. ¿Pero por qué? Ante todo, la penitencia es un correctivo de nuestra manera de vivir. Sabemos, hermanos y hermanas, que nuestra naturaleza no es perfecta. Por nuestra concupiscencia, por la herida del pecado original, estamos inclinados al pecado. Hay además otro elemento que nos hace ver la necesidad de la penitencia, que es la reparación. Hemos pecado, tenemos deudas, y puesto que existe un orden de justicia ante Dios, un orden objetivo de justicia, y Dios justo nos propone una ley de amor, eso sí que es exigente, comprometedora. Es necesario darle cuentas al Señor cuando se viola su ley. Son cuentas precisas que requieren de nuestra parte toda posible reparación. Hermanos y hermanas, sabemos que ante Dios
lo voy a decir en buen panameño, no existe la coima, ni negociar bajo cuerda. Cuentas precisas que requieren de nuestra parte toda posible reparación. Somos los que somos ante Dios. Por tanto, es necesario volver a la disciplina que pretende aceptar la justicia divina y hace que nos inclinemos ante Dios, dispuestos a recibir cualquier correctivo para ahorrarnos mayores penas. Correctivo entre comillas, pero podemos poner una palabra que no hay que tenerle miedo tampoco, porque es lo que pasa con unos padres en la educación de sus hijos. En vez de correctivos, que está un poco suave, se suaviza, se puede hablar, que estemos dispuestos a recibir cualquier castigo para ahorrarnos mayores penas. Pero hay que verlo desde el punto de vista humano, ¿no? Los que son padres o madres de familia saben que si su hijo y su hija ha hecho algo mal, si no se le corrige, y se habla de que el papá o la mamá castiga a su hijo, pero detrás de ese castigo no hay maledicencia, sino amor. Yo se lo digo a los niños y a los jóvenes cuando se vienen a confesar. Mire, hermano, dele gracias a Dios que tiene unos padres así, porque si su papá o su mamá no lo quisiera, dejaría que hiciera lo que está haciendo ahora mismo, como si nada hubiera pasado. Bueno, sí hay que ver esas correcciones de Dios ante nuestra vida que nos ayudan en este tiempo de gracia a nuestra salvación. El principal elemento del espíritu de penitencia es la metanoia. Hemos escuchado hablar de esa palabra, metanoia, conversión, un cambio interior. No hay penitencia sin deseo de conversión. Porque podemos decir que es más fácil un cambio exterior o interior en nuestra vida. Es más fácil, por ejemplo, renunciar a algo que rodea nuestra vida por fuera, renunciar a algo desde fuera, por ejemplo, y pasa a veces en Cuaresma, ¿no? Bueno, ahora en Cuaresma voy a ofrecer al Señor que voy a dejar de tomar cerveza los 40 días de Cuaresma. O no voy a hacer esto, no voy a hacer lo otro. Exterior a nuestra vida. ¿Es más fácil eso? Pero ¿cómo cuesta hacer lo que tenemos que hacer para transformar el corazón? Nuestros pensamientos, instintos, hasta, hermanos, nuestras ideas. Ese tesoro interior que cada uno guarda obstinadamente en sus adentros. ¿Y qué decimos para justificar? Yo soy así. ¿Así soy yo? Estos son mis principios, esta es mi manera de pensar, así me eduqué, esa es mi personalidad. Entonces, ¿qué es más fácil? ¿Quedarnos en lo exterior o entrar en lo profundo de nuestro ser para hacer el gran cambio que Dios pide de nosotros? Por eso se habla que es preciso renovar el espíritu. La penitencia resulta más interior y más exigente cuando llega al espíritu. ¿Por qué? Porque nos lleva a la reflexión sobre lo que es uno mismo, a la elaboración de la propia personalidad, una personalidad cristiana. Mi ser tiene que ser cristiano. Entonces aquí es donde hay que discernir, porque a veces nosotros como bautizados podemos, y el Papa Francisco ha hablado de esto, asumido la mundanidad. Se nos ha pegado el espíritu del mundo y no ese espíritu cristiano. Pero dado que la esencia del cristianismo es la caridad,
Cada uno de nosotros debe afrontar la renuncia, los sacrificios, la abnegación, la perseverancia que exige la caridad, hasta conseguir una cierta forma de renuncia de nosotros mismos, de nuestro yo. Y ahí vamos entrando en lo que es ser auténtico cristiano. ¿Qué es un cristiano? Alguien que se da a los demás. Somos cristianos para darnos a los demás, para servir a los demás. Eso es importante. Hermanos, si yo decido bautizarme y más allá decido confirmar mi fe, es porque yo quiero renunciar a mí mismo para vivir mi vida para los demás. Cuando el mundo nos propone todo lo contrario, yo no hago nada si no redunda en beneficio mío, si no va de acuerdo a mi interés. Por eso que es necesario morir interiormente si se quiere renacer. Esto no lo puede hacer cualquiera, esto además lo hace un seguidor de Jesús que se ha encontrado con el verdadero amor. Es necesario tener el coraje de la humildad total, del trabajo interior, de acusarnos a nosotros y no a los demás. Yo no fui, fue el otro, él dice el mundo, yo no fui, fue el otro. No, tener el coraje de la responsabilidad de saber que yo soy el responsable y no excusarse con las circunstancias. Es necesario reconocer que soy débil, a veces ilógico, que he sido malo y he cometido un desvarío que debo deplorar en mi conciencia ante Dios y, si es preciso, ante la Iglesia, diciéndome sinceramente, y ahora lo vamos a decir en la Eucaristía, he pecado por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Entonces esto es importante, tener el coraje de la humildad. Porque, hermano, el enemigo es astuto y desde la historia inicial de los orines, ¿qué pasa? Que buscamos justificarnos para quedar bien y no asumir nuestra responsabilidad. Existen algunas prácticas externas que más que nada son el símbolo veraz del compromiso de renovación interior. Las prácticas externas de penitencia van a ratificar lo que está pasando en mi interior. Es decir, que lo externo no es el fin, sino que es un signo visible de lo que está ocurriendo en mi alma. Por eso que la Iglesia nos invita a por ejemplo, a la abstinencia y al ayuno para indicar la renuncia y demostrar que somos dueños de nosotros mismos. O sea, no es ayunar por ayunar, guardar por guardar, abstinencia por abstinencia, sino que ahí yo me estoy dando cuenta si me estoy dominando, hermano, porque si uno puedo, o sea, esto es uno de los casos, pues, si uno puedo controlar la comida, mi cuerpo me está ganando, no tengo dominio sobre él, y así con cualquier otra cosa, ¿no? La Iglesia nos invita a eso, y para demostrar que somos dueños de nosotros mismos, que nuestro espíritu ha vencido todo instinto incontrolado de nuestra naturaleza. Esa será nuestra batalla, hermano. Esto no es de la noche a la mañana, ¿no? Este es un combate de toda la vida. Queda luego la gran penitencia, si se puede decir así. La oración, la elevación de nuestra alma a Dios. Esta forma de obligación espiritual también podemos pensar que la creemos fácil, pues la oración nos resulta familiar, se supone que oramos todos los días, pero miren que es necesario orar bien, dirigirnos a Dios con amor y humildad, con el deseo sincero de llegar ¿a qué?
al diálogo con el Señor. Y miren, hermanos, cuando uno ve la vida de los santos, hermanas, los santos empleaban varias horas para conseguir un instante sublime de contacto con Dios. Es decir, que lo primero que hacían era ver cómo acallaban la loca de la casa, como decía Santa Teresa de Jesús, cómo silenciaban el ruido interno. Ruido va a haber siempre afuera, ¿no? Pero qué pesadilla el ruido interno de tantos pensamientos, de tantas preocupaciones. Entonces los santos no escatimaban el tiempo suficiente para estar ahí en silencio hasta que se produjera ese diálogo amoroso del alma con Dios. Entonces, por eso que decimos que suena un poquito, que la oración penitencia, pues en cierto sentido sí, porque a veces cuesta sacar ese tiempo de calidad porque vivimos estresados, apurados, no hay tiempo de nada. Qué bonito sería quedarse allí, el silencio no es tiempo perdido. Por tanto, la Iglesia nos recomienda que al menos hagamos esta penitencia, nos exhorta a educar el espíritu en el lenguaje religioso, a seguir las oraciones que nos ofrece la liturgia, especialmente en el ciclo litúrgico cuaresmal. Siempre entre las obras de penitencia, hoy la Iglesia prescribe el ejercicio de la caridad. Ha entrado en nuestras costumbres, especialmente en la realización de las obras de misericordia, que son formas prácticas del ejercicio de la caridad. Pero si miramos, hermanos y hermanas, más de cerca estas prácticas, nos podemos encontrar con algunas preguntas. O sea, ejercicio de la caridad, amar, pero amar tiene sus consecuencias, sus implicaciones. Podemos preguntarnos, ¿es fácil perdonar una ofensa? La caridad conlleva, cuando sea necesario, porque mientras vivamos en este mundo, somos seres que pensamos diferente, manera de actuar diferente y hablar cositas por ahí, diferencias, disputas. ¿Es fácil perdonar una ofensa a aquel que me ha herido? ¿Cuántas reacciones se presentan a propósito del perdón necesario? Especialmente cuando nuestro orgullo exige reparación. El otro fue, el otro que venga a pedirme perdón. El orgullo. Igualmente, qué difícil es en la caridad material privarse de algo apreciado, útil, quizá necesario. Hacer una limosna, por ejemplo, que haga conmover realmente nuestros ahorros. Se da gustosamente lo superfluo, lo que no cuesta nada. La verdadera caridad, en cambio, propone dar algo de lo que cuesta, de lo que nos parece indispensable. Esta es la norma sabia que puede abrir horizontes inexplorados, dirá Pablo VI. Podemos decir entonces que la doctrina cristiana tiene 3 principios sobre los cuales establece todo su ejercicio. Primero, la abnegación de sí mismo, que es mucho más que privarse de placeres. Segundo, llevar la cruz, que es mucho más que soportarla. Una cosa es llevar la cruz con amor, por amor, que tener que llevarla porque toca, me tocó, no queda otra. Y tercero, seguir a nuestro Señor Jesucristo, no solo renunciándose a sí mismo y llevando la cruz propia, sino también practicando toda clase de obras buenas. 3 principios: la abnegación de sí mismo, llevar la cruz y seguir a nuestro Señor Jesucristo. Es bíblico, del Evangelio. El acto de consagración al Sagrado Corazón de Jesús nos recuerda que esta devoción enfatiza
la mediación redentora de Jesucristo, la obra salvadora de Dios. De esta manera se conecta con la acción reparadora que pedía el corazón de Cristo a Santa Margarita María, pues se trataba de devolver amor por amor. De tal modo que la mejor manera de satisfacer a la frialdad del hombre sería la adoración y la consagración de sí mismo al amor de Dios. Como ya dijimos, reparar es una obra de justicia que busca compensar por el pecado cometido. El amor de Cristo en su sagrado corazón podemos decir que es un amor que es despreciado y maltratado. Y para muestra un botón. El amor fue despreciado, maltratado, crucificado. Ese amor divino no es correspondido por los hombres. Es un amor que sufre y al que para devolver el honor debido hay que amar. Que Dios es amor puro y el amor no es correspondido. Si en un primer momento se busca corresponder al amor de Jesús, queremos tratar de corresponder. Jesús nos da amor, 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 puro amor. Lo primero es, ¿cómo yo puedo corresponder a ese amor? El cristiano, después de esto, no puede luego sino querer satisfacer por aquellos que no le corresponden. A eso se refiere la reparación, que busca cumplir con el deber de enmendar por las injurias recibidas. Repito, lo primero que tiene que pasar en nuestra vida es que nos demos cuenta en algún momento que Dios me ama locamente. Ama a la humanidad. Y tanto es así que todavía estamos en este mundo, hermano, con tantas locuras. Tantas locuras. Lo primero que tiene que pasar es tener conciencia de que a pesar de mi historia, de mi pecado, independientemente de lo bueno, lo malo, lo feo que yo haga, el amor de Jesús es inmutable, no cambia. Y cuando yo me doy cuenta de esto, ¿qué busqué? ¿Qué voy a hacer yo? Señor, ¿cómo puedo devolverte tanto amor? Pero después, cuando voy en ese camino cristiano, ¿qué tiene que pasar? De ser también parte de la historia de la salvación y ser parte de la obra salvadora de Jesucristo. Yo tengo que ver, que buscar, que mirar cómo puedo satisfacer por aquellos que no le corresponde. Es decir, que aparte de mí, yo tengo que mirar por los demás. El otro que está pecando, que olvida a Dios, que no cree. Yo quiero satisfacer por aquellos que no corresponden al amor de Dios. La reparación tiene su fundamento en el acto de redención cumplido por Jesucristo, su pasión, muerte y resurrección. ¿Qué es lo que pasa? A causa del pecado, la justicia divina fue lesionada y para ser sanada exige una satisfacción de parte del hombre. El misterio pascual es por los hombres para suplir a la deuda que se tenía. Subió a la cruz, murió, sufrió, resucitó para pagar la deuda que teníamos. Así el acto de reparación es una satisfacción a la justicia divina, pero en el corazón de Jesús se encuentra más que eso. Se trata de una participación en el amor redentor de Cristo por el hombre. Es un sufrimiento por unión de amor. Es decir, la reparación no es solo arrepentirse por el pecado cometido, sino dar el amor debido que no ha sido correspondido. Y yo puedo ser parte. Me uno al corazón de Jesús para reparar por los pecados de la humanidad. Y hablar de pecado en estos tiempos, hermanos, ¿qué problema?
El pecado afecta a Dios en cuanto que le impide consumar su amor hacia el hombre. Un amor que le ha sido dado de forma gratuita, en una relación que está por encima de todo aquello a lo que el hombre podría tener derecho como criatura. O sea, hay que tener claro, ¿no? El pecado no afecta en nada la naturaleza divina, eso hay que tenerlo claro. Lo pongo muy humano, ¿no? Al Señor no le hace cosquilla el pecado. Santo. No afecta en nada la naturaleza divina, ya que el pecado solo afecta al hombre. Pero todo esto nos muestra en qué sentido se hiere, causa sufrimiento a Dios. ¿Y cuál es el sufrimiento de Dios? Que quiere darse todo al hombre, mujer, al ser humano, y el hombre lo impide. Entonces, hay que ver esto con la analogía, ¿no? Padre, madre de familia, abuelo, abuela, quiere darse todo a su hijo, y el hijo, o los esposos, pues, el amor no es correspondido. Esta característica del amor divino la vemos en Lucas, cuando Jesús llora por la obstinación de Jerusalén. No querían aceptar el tiempo de la visita de Dios. Por un lado, la reparación ofrece la idea de una satisfacción a Dios por el pecado, ya que esta es una ofensa personal ante Dios. Es un rechazo a su señorío y amor. Y en este sentido, repara la relación entre el hombre y Dios, entre Dios y el hombre. Miren eso, ¿eh? A veces hay que mirar fino. El pecado es un rechazo al señorío y el amor de Dios. Quédate por allá. Pero el pecado también ha hecho que el hombre se aleje de la vida eterna. Y esto afecta también a las demás criaturas. Esto significa que la obra de Dios queda herida, por lo que la reparación ofrecida restaura el orden en la obra divina, renueva en sí todas las cosas. Hermanos, Dios quiere hacer una obra de sanación en la humanidad. Dios no deja nada inconcluso. Cuando hay traumas en la historia, pecado, heridas, Dios tarde o temprano hará una restauración total. No hace nada a medias. Miren, hermano, ese amor del corazón de Jesús, que nos ama tanto, y ese deber de reparación debido a tanto amor, lo podemos ver con ese pasaje de Jesús en que arde su corazón. He venido a traer fuego. Y cuánto desearía que ese fuego estuviera ardiendo. Se puede mirar eso de varias maneras, pero miremoslo desde el punto de vista de lo que estamos diciendo, ¿no? He venido a traer el fuego del amor de Dios. Y cuánto desearía que ardiera en el corazón. Pero ¿qué es lo que pasa? Que estamos buscando amor en las locuras de la vida, pues. Buscando saciar ese deseo de amar y ser amado en las cosas del mundo. Y ya nos damos cuenta que no nos saciamos. Existe el deber de la reparación desde un punto de vista moral, en atención a expiar la pena temporal, ya que al cometer un pecado mortal ocurren dos cosas. Por una parte, rechazo a Dios. Hermanos, cada vez que uno comete un pecado mortal, voluntaria o involuntariamente, rechazo a Dios. Y por otro, ¿qué ocurre? La atracción hacia una criatura en lugar de Dios. Dios tiene que ser todo en nuestras vidas. Vamos a celebrar el domingo. Debe ser el rey de nuestro corazón, pero alguien o algo ha usurpado el lugar que Dios debe tener en mi corazón, en mi vida.
Y a veces no soy ni frío ni caliente, ni blanco ni negro. Quiero estar con Dios y disfrutar de Dios, pero el mundo está bueno y quiero estar con el mundo. La atracción hacia una criatura en lugar de Dios. El rechazo a Dios genera la pena eterna. Y la segunda, la pena temporal. Y aunque por la conversión y la confesión sacramental es perdonada la pena eterna, aún queda por reparar la pena temporal. Es decir, el desorden del afecto por la criatura en lugar del Creador. Termino con esto. Se fue el tiempo volando, increíble. Termino con una frase de Juan Pablo II. Dice él: se trata aún hoy de conducir a los fieles a fijar la mirada adorante en el misterio de Cristo, Dios hombre, para convertirse en hombres y mujeres de vida interior, personas que sienten y viven la llamada a la vida nueva, a la santidad, a la reparación, que es la cooperación apostólica a la salvación del mundo. Personas que se preparan a la nueva evangelización, reconociendo al corazón de Cristo como corazón de la Iglesia. Es urgente para el mundo comprender que el cristianismo es la religión del amor. Termino con el título: la penitencia cristiana como medio de reparación. ¿Qué es lo que hay detrás del hecho de hacer penitencia? El amor de Dios que ha conquistado mi corazón y yo quiero devolver amor. Y soy capaz de sacrificarlo todo, porque como San Pablo, todo queda en segundo plano. Todo lo considero basura con tal de ganar a Cristo mi Señor. Muchas gracias.